interesa lo que pasa puntualmente en Tucumán, pero en líneas específicas en nuestro país. Y lo venimos analizando y lo venimos hablando a lo largo de estas emisiones de Sala de Prensa junto con Martín Sémola. Lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario. Algo dijo Martín cuando hablábamos del panorama internacional, lo bueno de poder hablar y consultar a especialistas en la materia. Y cuando hablamos de Rosario, como bien lo ha titulado el siguiente entrevistado, que ya lo voy a presentar, hablamos de una ciudad que ya duele muy profundo. Estamos en comunicación telefónica con Raúl Bigote Acosta, periodista rosarino. Raúl, querido, ¿cómo te va desde Tucumán? Martín Sémola y Chipi Merino te saludan. Martín, Chiqui, un beso en la frente. ¿Nos estamos oyendo bien? Bien, bien, Raúl. Quiero decirte que estoy en tu página. Antes de empezar a hablar con vos me puse a leer Rosario ya duele muy profundo. Y lo primero que tengo que hacer antes de meternos de lleno en la situación de Rosario, en el vínculo con esta ola de terror, con los asesinatos perpetrados por las bandas narcos, que me hagas un resumen de esta columna porque me pareció brillante, porque graficás una realidad, un dolor, pero una síntesis del periodismo desde la lectura o desde el análisis político. Quiero que me resumas un poco lo que la gente puede encontrar en bigoteacosta.com en esta columna puntualmente. Rosario ya duele muy profundo. Sí, ahí sí planteo desde el 83 hasta acá cómo se fue desarrollando la política santafesina y la política rosarina. Es muy difícil desde otras provincias entender una que es bicéfala. Sí. La ciudad de Santa Fe sobre el 1600 ya estaba fundada y en funciones. Y Rosario sobre el 1800, después de la Constitución, Sí. después de 1853 todavía era un villorrio y de hecho tiene un armado diferente, esa composición diferente. Este es un puerto. La ciudad de Santa Fe es un hecho histórico de la colonia y de la colonización, marca una provincia diferente. Leer como diferente Rosario y Santa Fe es indispensable para entender el porqué de Rosario. Ese es un punto, Martín. Dentro de los conceptos, Raúl querido, al gobernador Maximiliano Puyaro le preguntaste qué pensaba hacer para el tema ya de la cultura de la droga y como concepto también, porque sabés que nosotros encontramos muchos paralelismos con la situación en Rosario y cierto caldo del cultivo que ya empezamos a ver aquí, en nuestra provincia, específicamente en la periferia de San Miguel de Tucumán, en cuanto a la presencia de esta definición, cultura de la droga. Quiero ir a ese concepto, Raúl. Bien, la base de ese concepto es, en Rosario convivimos con el narco, nos hacemos bromas, por allí las bromas no son tales y los muertos tocan cerca, pero convivir con ese sistema, que es un sistema de una organización social diferente. En el narco, Martín, no hay otra cosa que me cumplís, me traes la plata, haces el mandado y está todo bien. No cumplís y te morís. Es un armado cultural distinto, es un hecho temeroso y lo tenemos al costado y convivimos. Acá salimos y no solo que te manotean el teléfono como en cualquier ciudad o te roban la cartera en el bar si te descuidas, como le pasa a cualquiera. Acá se convive con el sistema narco y desde el 2007 al 2011 que se terminó de armar ese sistema, pasó de ser una broma o un peligro en la tribuna por las hinchadas bravas de ambos clubes, Newell's y Central, Sí. a ser un hecho de convivencia cotidiana. Martín, 300 muertos en un año, en una región, la región Rosario, no es una ciudad, es una región. 300 muertos es muchísimo. Convivir con 300 muertos, que alguno es pariente, otro no, y alguno decía, se tocan entre ellos porque están peleando por territorio. Bueno, estaban peleando por territorio en la puerta de tu casa. De hecho, la cultura narco es una cultura de, primero, se cumple y nada más. Sí. Segundo, se reparte y nada más. Tercero, se silencia y nada más. Al lado de eso, una ciudad que quiere vivir. Esa convivencia nos da una cultura realmente, o una, para usar la palabra, una transculturización con la que se vive. Explicarla, Martín, es muy difícil. Raúl, cuando el problema de la droga, suena como una cuestión, un concepto muy general, ¿no? Pero para englobarlo, ¿sí?
el problema de la droga ya se convierte en esto, ¿no? Está tan bien definido por vos, en un hecho cultural, en un fenómeno cultural. Por lo menos en cuanto a la definición, uno interpreta que es mucho más difícil, y para ponerlo en términos actuales que se están debatiendo, ganarle esa guerra a la droga, porque ya no es un hecho, no es un elemento, no es un delito, es ir en contra de la conformación de esta cultura o la transculturización de la que hablabas vos. Sí. Cada vez es más difícil, uno ve más lejano la posibilidad de, por lo menos con las herramientas y con los elementos tradicionales, ganarle esa guerra, en este caso a la cultura de la droga. Sí, quisiera ser más cruel. Dale. En Tucumán, yo todos los veranos cubro espectáculos en Mar del Plata. Sí. Puedo hablar de Mar del Plata. He vivido años en Buenos Aires, he estado algún tiempo en Córdoba. En cualquiera de las ciudades que te menciono, en Tucumán me atrevo a decirlo de oídas, no por haber estado allí, nada más que Sí. de paso. Hay compra y venta de drogas, hay demanda, hay enfermos que la precisan, hay personas que son víctimas de esto y otras que son los aprovechados. Ahora, en ningún lugar hay un estado de violencia cotidiana como acá. Por lo tanto, acá sucedió alguna otra cosa. Y esa otra cosa que sucedió es que hubo una suerte de pelea, de guerra que salió de ese folclore de las tribunas, salió de la oscuridad de los barrios marginales y se convirtió en un hecho que acompaña al político, al abogado, al juez, al policía, al empresario, al maestro, al hombre de la calle y de hecho a los pibes. Martín, si a un pibe vos le decís, tenés 300.000 pesos, porque es más o menos lo que sacan por mes, haciendo transporte o cuidando una cuadra o lo que sea que le den a los soldaditos para que resuelvan. Sí. Y cualquier laburo no aparece primero, y si aparece es de una cifra mucho menor. El concepto de una leva económica por un lado, un desarrollo cultural atrasado por el otro, un compuesto burocrático, político, cultural, universitario, si querés, que entiende esto como un problema que no es problema y no lo ve, termina en esto que nos pasa. Estamos en mitad de una guerra y en esa guerra ganarla se hace muy difícil si querés combatir a un soldadito. Tenés que combatir todo un sistema. En ese sistema está dónde guardan el dinero. No lo guardan en los bancos, contratan departamentos. ¿Cómo lo usan? Por tercero y con contrato de compra-venta, nunca con escrituras, tienen casas, tienen edificios. ¿Cómo lo resolvés? Lo que queda acá es el 10% de lo que se va a Europa por los 5 puertos principales, los 5 puertos fluviales de Argentina. ¿Cómo lo resolvés? Está prefectura, está la provincia, está la Policía Federal, está la Policía Provincial. Estamos todos y no lo podemos resolver. ¿No será que hay allí un componente que ha hecho de esto una masa en donde convivimos con este hecho y creemos que no nos va a tocar hasta que un día nos toca, pero convivimos con esta enfermedad? A mí me parece que sí. Vos sabés que uno de los elementos que tenemos aquí en la provincia de Tucumán, por eso te digo, ¿no? Tratamos también de de establecer, perdón, algún paralelismo con la situación en Rosario, Tucumán y Rosario. Acá tenemos la situación de que en los comedores, ante, no voy a decir la ausencia total, pero sí el recorte de fondos, de partidas presupuestarias, partidas de alimentos, los referentes en este caso del mundo del AMPA, del narco, se terminan transformando en los referentes de esos comedores. Digo, se está dando una situación desde lo social en el que eso está pasando en Tucumán y el temor es, en esto que vos nos explicás, veo cuanto menos ineficaz las acciones y las estrategias tradicionales que se aplican en el caso de Tucumán y entiendo que en el caso de Rosario, para ganarle la pulseada a esto, para ganarle la lucha a lo que pasa con el fenómeno de la droga, con el elemento de la droga y el narco, Raúl. Sí, te doy primero un ejemplo. Dale. Que puede ser eso, simbólico y nada más. Acá hay una biblioteca que se llama Pocho Leprati, en honor a un pibe militante que estaba en una terraza y un cana le le pegó un tiro, lo mató. Sí. León Gieco hizo una canción, hay Hermes Bajen Wiener las armas hizo que su acá campaña solo hay política pibes. con la canción Pocho Leprati. Tiene una biblioteca Pocho Leprati. Yo he ido hace 6 años, 7 años,
a la biblioteca Pocho Prati porque había un cumpleaños de unos nenes un sábado a la tarde. Y hablé con el que estaba a cargo de la biblioteca. ¿Sabés quién pagaba los jugos, las gaseosas y la torta? ¿Quién? Una parte de la banda de los monos porque Ah, no había nadie que atendiese económicamente a la biblioteca Pochuelo Prati. Lo que vos decís sucede. El problema es que una vez que sucedió, es llorar sobre lo que ya está. Creo que el tema es, en caso de Tucumán, entrar a plantearse ya qué cosas no deben seguir, qué cosas deben mejorar. Y me aferro a lo que es mi vida, leer y estudiar, y la educación y la cultura y la escuela primaria. En las escuelas primarias en Rosario todo el mundo quiere que trabajen al mediodía para tener una comida, Martín. claro. Las de los barrios. Ese es el eje. Raúl, en, en donde no está el Estado, sobre todo en los barrios, en las barriadas populares, termina estando el tranza, termina estando el soldadito, termina estando el tranza, termina estando el narco. Lo titulo de esa manera para preguntarte, por último, en tu conocimiento, en tu lectura, Raúl, de esta situación, ¿se podría haber llegado al punto en el que está la ciudad de Rosario, justamente vinculado a la situación con el narco, sin la connivencia con sectores empresariales, políticos y del poder económico? Absolutamente no. La ciudad de Rosario está precisamente atravesada por eso que se convirtió en uno de los ejes que la hace diferente. La cultura narco es porque ya los narcos tienen empresarios, ya los narcos tienen empresas, ya los narcos tienen taxis, ya los narcos tienen edificios. Entonces, es una guerra sucia, porque de ambos lados, perdón por usar la palabra, de ambos lados hay suciedad. No hay otro modo en una guerra que pelear, pero pelear con las mismas armas. Que vengan, 450 soldados que se dividen por tercios, o sea, son 150, que salen de A3, por lo tanto son 50, que vengan 50 patrullas de la nación a tratar de ayudar a cuidar una ciudad de 1 millón de habitantes, es simplemente un relato desde Buenos Aires. A las provincias nos salvan que las soluciones estén en los hechos provinciales de quienes gobiernan esos territorios. Buenos Aires no nos va a salvar, Martín. Si esto termina acá, un beso en la frente, sigan con bien. Raúl querido, ha sido un placer, un gustazo para nosotros, pero más importante para quienes nos ven y nos escuchan. El abrazo enorme a la distancia, hermano. Besos en la frente, chau, chau. Raúl Bigote Acosta con nosotros, es periodista rosarino. Los invito a que visiten su página brillante, La Pluma de Raúl, bigoteacosta.com, bigote, sí, bigoteacosta.com. La columna de apertura de ese sitio es a la que hacíamos mención al principio de la nota, Rosario ya duele muy profundo.